Pagué las deudas de mis padres y les compré un auto nuevo, pero mi primo dijo que yo era demasiado pobre para haberlo hecho y mis padres estuvieron de acuerdo con él. Así que decidí quitarles todo. Tengo 28 años y trabajo como supervisor de mantenimiento en un complejo de apartamentos. Es un trabajo que paga decentemente y he estado ahorrando durante años porque quería hacer algo especial por mis padres, que han estado luchando financieramente desde que mi papá fue despedido de su trabajo en la fábrica hace 2 años, y el trabajo de medio tiempo de mi mamá en una tienda apenas alcanza para la comida. Llevaban meses atrasados con la hipoteca, las deudas de tarjetas de crédito se acumulaban y su carro hacía un ruido horrible cada vez que lo manejaban. Además, el aire acondicionado dejó de funcionar el verano pasado y no pudieron pagar para arreglarlo. He estado viéndolos estresarse por el dinero durante meses y me estaba matando, porque son buenas personas que trabajaron duro toda su vida y me criaron bien. No podía dejar de pensar en todo lo que sacrificaron cuando yo era niño, como cuando mi mamá llevaba almuerzos de minutos al trabajo para que hubiera más comida para mí y mi hermana, o cuando mi papá manejó la misma camioneta destartalada durante 15 años porque decía que los autos nuevos eran para los ricos. Nunca me pidieron ayuda directamente, pero podía ver las arrugas de preocupación marcándose más cada vez que los visitaba. Mi mamá empezó a comprar todo genérico en el supermercado, incluso el papel higiénico áspero que parece lija. Así que decidí sorprenderlos. Y me refiero a una sorpresa de verdad. No solo pagar una cuenta, sino cambiarles la vida por completo, porque quería que volvieran a sentirse seguros y que no tuvieran que elegir entre pagar la luz o comprar sus medicinas. Había estado ahorrando para el enganche de mi propia casa, pero entendí que eso podía esperar, porque mis padres necesitaban ayuda ya. ¿De qué me sirve comprarme una casa si las personas que me criaron se están ahogando en deudas y manejan un auto que puede fallar en cualquier momento? Pasé semanas planeando todo. Primero llamé al banco y pagué lo que quedaba de la hipoteca, unos $47,000. Luego contacté a todas las compañías de tarjetas de crédito y liquidé cada una de sus deudas, que sumaban otros $23,000. Después fui a la concesionaria Honda y les compré una CR-V 2024 nueva, color plateado, el favorito de mi mamá. Totalmente equipada, con asientos calefaccionados, cámara de reversa y todo lo que ellos jamás pensaron que podrían tener. El plan era sorprenderlos el domingo, cuando regresaran de la iglesia, porque es cuando toda la familia suele reunirse en su casa para cenar. Quería que todos estuvieran presentes para ver sus caras cuando supieran que sus problemas económicos habían terminado y que tenían un auto nuevo esperándolos en la entrada. Estaba tan emocionado que apenas dormí la noche anterior. No podía dejar de imaginarme lo felices que estarían, como mi mamá lloraría de alegría y mi papá se pondría sentimental aunque intentara ocultarlo. Llegué temprano a su casa y estacioné la nueva CR-V en la entrada, con un enorme moño rojo encima. Luego esperé adentro con mi hermana Valeria, la única que sabía del plan porque necesitaba su ayuda para coordinar todo. Cuando mis padres llegaron en su viejo Honda y vieron el carro nuevo, mi mamá literalmente gritó y mi papá se quedó parado con la boca abierta. Por unos 10 minutos todo fue perfecto. Mi mamá pasaba la mano por la pintura, revisando el interior, y mi papá inspeccionaba cada función. Seguían preguntando de quién era el carro, si alguien los estaba visitando. Finalmente les dije que era suyo y que también había pagado la hipoteca y todas sus tarjetas. Las expresiones en sus rostros eran todo lo que había soñado. Mi mamá me abrazaba llorando y mi papá no podía ni hablar del nudo en la garganta que tenía. Pero entonces llegó mi primo Mauricio. Y ahí todo se fue al carajo. Mauricio es de esos tipos que siempre tienen que hacer todo sobre ellos y no soportan cuando otro recibe atención. Trabaja en tecnología, gana como $150,000 al año y nunca deja que nadie lo olvide. Siempre está hablando de sus acciones, su loft, su Tesla, y ha sido el niño de oro de la familia desde que se graduó. Mauricio miró el auto y de inmediato empezó a hacer preguntas sobre cuánto costó y cómo había podido pagarlo con mi sueldo. Ahí debí notar las señales de alerta, porque usaba ese tono condescendiente como si ya estuviera planeando hacerme quedar mal. Intenté ignorarlo y le dije que había estado ahorrando y que quería hacer algo bonito por mis padres, pero Mauricio no soltaba el tema y seguía presionando con los números exactos. Mis papás aún estaban emocionados y agradecidos, y mi papá le contaba todo a Mauricio, incluyendo lo de la casa. La cara de Mauricio cambió por completo, como si le hubieran apagado un interruptor. Empezó a decir que eso no tenía sentido financiero, que seguramente me estaba poniendo en una mala posición, y lo decía delante de todos como si fuera un asesor financiero, en lugar de alegrarse por mis padres. Después llegó mi tía Silvia, la mamá de Mauricio y hermana de mi papá. Y Mauricio corrió a contarle lo que hice,
pero lo planteó como si hubiera cometido una locura en lugar de haber hecho un acto generoso. Silvia siempre le ha tenido cierta envidia a mis padres, así que ahora estaban ella y Mauricio cuchicheando en la esquina mientras mis padres aún miraban el carro. Yo ya sentía que algo se venía, porque Mauricio me miraba con esa expresión de superioridad. Mi hermana Valeria intentaba cambiar de tema y llevar la atención a la cena, pero la tensión era obvia, como si se avecinara una tormenta. Y ahí Mauricio decide soltar el golpe, diciendo lo suficientemente alto para que todos escuchen que es gracioso cómo intento hacerme el importante cuando probablemente gano en un año lo que él gana en 3 meses. Así, de la nada, atacando mi trabajo y mi sueldo, justo después de que hice algo increíble por mis padres. Le dije que esto no se trataba de dinero ni de lucirme, sino de ayudar a la familia. Pero él no había terminado. Llevaba tiempo esperando su momento para ponerme en mi lugar. Empezó a decir que soy un simple trabajador de mantenimiento, que él está en tecnología, que seguramente no entendía las implicaciones fiscales de lo que había hecho y que debería haber consultado con alguien que supiera de dinero. Mi mamá trató de decirle a Mauricio que parara, pero él ya estaba encarrerado. Dijo que en lugar de comprar carros que no puedo pagar, debería enfocarme en conseguir una carrera de verdad, como la suya. Y ahí fue cuando exploté. Este tipo nunca ha trabajado con las manos en su vida y no entiende lo que es el trabajo real. Le dije que al menos yo no paso el tiempo rebajando a miembros de mi familia que solo quieren ayudar, y que algunos de nosotros medimos el éxito por más que una cuenta bancaria. Pero Mauricio solo se rió y dijo que eso es lo que dicen los que no tienen dinero. Mi tía Silvia intervino diciendo que Mauricio solo era práctico y se preocupaba por el bienestar de todos, lo cual es una mentira, porque Mauricio nunca se ha preocupado por nadie más que él mismo. Entonces, mi papá, quien pensé que me defendería o al menos le diría a Mauricio que se calmara, dijo que Mauricio tenía un punto sobre ser inteligente con el dinero y que tal vez debería haber hablado con ellos antes de tomar una decisión tan grande. No podía creer lo que escuchaba. Les acababa de pagar la casa y comprar un auto, y mi propio padre se ponía del lado de Mauricio. Mi mamá también intervino diciendo que estaba agradecida, pero que le preocupaba si realmente podía costear todo eso, y me miraba con esa cara de preocupación, como si yo fuera un niño que no sabe manejar el dinero. La conversación cambió por completo. Ya no se trataba de mi regalo generoso, sino de mi supuesta irresponsabilidad financiera. Me sentía atacado desde todos los ángulos. Y entonces Mauricio dijo, y esto jamás lo olvidaré porque fue cruel, que estaba lindo que quisiera ayudar, pero que la próxima vez debería hacer regalos más acordes a mi nivel económico, como una buena cena o algo así. Ahí mi mamá dijo, y eso fue lo que más me rompió, que apreciaba lo que hice, pero que ojalá yo tuviera la cabeza de Mauricio para las carreras, porque entonces habría encontrado una forma más inteligente de ayudarlos, sin ponerme en riesgo. Me estaba comparando con Mauricio en mi cara, después de que les di todo lo que había ahorrado para mi propio futuro, y actuaba como si Mauricio lo hubiera hecho mejor. Me quedé parado un momento, procesando todo. En 20 minutos pasé de ser el hijo generoso que resolvió sus problemas, al irresponsable que necesitaba la aprobación de Mauricio para tomar decisiones financieras. Mi hermana Valeria me miraba con una expresión horrorizada, porque entendía perfectamente lo que estaba pasando. Pero todos los demás actuaban como si las preocupaciones de Mauricio fueran totalmente razonables. Finalmente dije que no podía creer que estuvieran convirtiendo mi regalo en una crítica a mis decisiones de vida, y que si pensaban que Diego era tan inteligente con el dinero, entonces tal vez él debería ser quien los ayudara en lugar de mí. Mi papá dijo que estaba siendo demasiado sensible y que solo estaban tratando de asegurarse de que no me perjudicara financieramente. Mi mamá dijo que nunca dijo que hubiera algo malo con mi trabajo, pero luego agregó que simplemente le preocupa mi futuro y si podré construir el tipo de vida que tiene Diego. Y ahí estaba de nuevo, la comparación con mi primo, que gana más dinero y por lo tanto, debe ser mejor que yo de alguna manera. Diego solo estaba parado ahí con esa sonrisa satisfecha en la cara porque logró convertir mi momento en su momento, donde todos estaban hablando de lo inteligente y exitoso que es comparado conmigo. Mi tía Lucía sentía con la cabeza y decía lo orgullosa que estaba de Diego. Les dije a todos que ya no quería seguir con esa conversación y que si pensaban que Diego era tan bueno manejando el dinero, podían darle las llaves del auto al ver qué tan generoso se sentía. Mi papá dijo que estaba siendo ridículo y que nadie quiso decir eso, pero yo ya estaba caminando hacia la puerta porque podía sentir que iba a explotar, y no quería decir algo de lo que me pudiera arrepentir. Mi mamá me siguió y me dijo que estaba reaccionando de más y que todos solo estaban preocupados por mí. Pero le dije que si realmente le preocupara, no habría pasado la última hora haciéndome sentir como un idiota por tratar de ayudar. Ella dijo que eso no era justo y que estaban agradecidos por lo que hice,
Pero luego me preguntó si realmente podía permitirme todo eso y si me quedaba suficiente dinero para emergencias. Solo la miré y le dije que ya era demasiado tarde para preocuparse por eso ahora, ya que el dinero ya se había gastado, y que tal vez la próxima vez debería pensar en defender a su hijo en lugar de cuestionar su juicio delante de personas que disfrutan hacerlo quedar mal. Empezó a decir algo más, pero yo ya estaba en mi camioneta alejándome, y estaba tan enojado que tuve que detenerme a unas cuadras porque me temblaban las manos. Pasé los siguientes días pensando en lo que había pasado y enojándome más cada vez que lo volvía a repasar en mi cabeza, porque mientras más lo pensaba, más me daba cuenta de que Diego había planeado todo esto. Vio una oportunidad para hacerme quedar mal y la aprovechó, y mis papás simplemente lo dejaron hacer en lugar de decirle que se callara y que agradeciera que alguien los había ayudado. Lo más enfermizo es que Diego jamás ha ofrecido ayudar a mis papás con sus problemas financieros. Nunca esperé que lo hiciera, porque al final es solo mi primo, pero ayudar a la familia es algo bueno. Así que decidí que no iba a dejarlo pasar, y llamé a la agencia Honda para decirles que quería devolver el carro. Me dijeron que me quedaban 3 días de la garantía de satisfacción y que podía llevarlo de vuelta para obtener un reembolso completo, siempre y cuando tuviera menos de 200 millas. También llamé a mi banco y pedí que revertieran los pagos a la hipoteca y a las compañías de tarjetas de crédito, lo cual fue complicado pero posible, ya que todo acababa de ser procesado y aún no se habían completado los trámites finales. Tuve que pagar algunas comisiones, pero no me importó porque no iba a permitir que mi dinero pagara una casa y un carro que mis papás iban a disfrutar mientras pensaban que Diego era mejor que yo. Fui a casa de mis papás el miércoles por la mañana, cuando sabía que los dos estarían ahí, y les dije que iba a devolver el carro y revertir todos los pagos. Mi mamá inmediatamente comenzó a llorar y a preguntar por qué haría eso, y mi papá se enojó y exigió saber qué me pasaba. Les dije exactamente qué me pasaba, que había gastado todos mis ahorros tratando de ayudarlos, y que en lugar de agradecerlo, pasaron todo el tiempo haciéndome sentir que era demasiado estúpido y pobre para tomar buenas decisiones. Dije que si Diego era tan inteligente con el dinero, que le pidieran al que pagara sus deudas y les comprara un carro, y a ver cómo les iba. Mi papá dijo que estaba actuando como un niño y que había malinterpretado lo que pasó, pero le respondí que no hubo ningún malentendido. Escuché perfectamente lo que dijo sobre que Diego tenía razón, y escuché a mi mamá decir que ojalá yo tuviera la cabeza de Diego para mi carrera. Dije que cuando alguien te da un regalo de $70,000, lo que se dice es gracias, no burlarse de él. Entonces los dos comenzaron a suplicarme que no quitara todo, y mi papá dijo que hablarían con Diego sobre lo que dijo, pero les dije que el daño ya estaba hecho y que no me interesaban disculpas forzadas ni tratar de hacer que Diego se comportara mejor. Les dije que Diego mostró su verdadera cara, y que ellos mostraron la suya al estar de acuerdo con él en lugar de defenderme. Les dije que tenían hasta el viernes para hacer otros arreglos porque ese día iba a recoger la CRV para devolverla a la agencia. Mi mamá ya estaba llorando a mares en ese punto y mi papá gritaba que los estaba castigando por algo que hizo Diego, pero les dije que Diego no los obligó a compararme con él ni a cuestionar mi juicio financiero. Ellos eligieron hacerlo. El proceso bancario tardó más de lo que esperaba en revertirse porque, al parecer, cuando pagas una hipoteca hay muchos trámites legales que deben deshacerse, y las compañías de tarjeta de crédito estaban confundidas sobre por qué quería revertir pagos que ya habían sido aplicados. Tuve que llenar un montón de formularios y pagar algunas penalizaciones, pero para el viernes todo había vuelto a estar como antes, excepto que ahora mis papás sabían exactamente cómo me sentía respecto a su reacción ante mi regalo. Fui a recoger el carro y mis papás ya estaban ahí esperándome. Mi papá intentó una vez más convencerme de no hacerlo. Me dijo que ya habían aprendido la lección y que no iban a permitir que Mauricio me faltara al respeto nunca más. Valeria me dijo que sentía haberme hecho sentir no valorado, pero me di cuenta de que aún no entendían de verdad, porque mi papá seguía hablando de Mauricio como si el único problema fuera que fue grosero, no que ellos le dieron la razón. Les dije que el problema no era que Mauricio hubiera sido grosero. El problema era que después de que yo les entregué todos mis ahorros, lo primero que pensaron fue que no era lo suficientemente inteligente como para tomar esa decisión. Les dije que Mauricio no les puso esas palabras en la boca, él solo les dio permiso de decir en voz alta lo que ya pensaban desde antes. Valeria intentó decir que solo estaban preocupados por mí, pero le pregunté por qué estaba más preocupada por mis finanzas después de que los ayudé, que antes, cuando los que estaban ahogados en deudas eran ellos. Les pregunté si Mauricio no hubiera estado ahí. ¿Habrían pasado toda la noche cuestionando mis decisiones y comparándome con mi primo? ¿O simplemente habrían estado agradecidos? Ninguno de los dos pudo responderme, lo cual me dijo todo lo que necesitaba saber sobre si realmente valoraban lo que intenté hacer por ellos. Me llevé el carro y lo manejé directo a la agencia,
y todo el camino sentí una mezcla rara entre tristeza y alivio. Me sentía decepcionado, pero también aliviado de haber descubierto lo que realmente pensaban de mí antes de seguir gastando más dinero en ayudarlos. En la agencia fueron bastante comprensivos con todo el proceso de devolución y recuperé casi todo mi dinero, menos algunas comisiones y el costo del moño y otros detalles. Las transferencias del crédito hipotecario y las tarjetas también se pudieron revertir sin mayores problemas, aunque tuve que pagar algunas comisiones por proceso y cargos por intereses que se habían acumulado en esos días. Mis papás estaban exactamente como al principio en lo financiero, pero ahora sabían que yo tenía el dinero para ayudarlos, y que decidí no hacerlo por cómo me trataron. Pensé que ahí terminaba todo, pero aparentemente ya todo el mundo en la familia se enteró de lo que pasó y ahora todos tienen una opinión al respecto. Mauricio me llamó y tuvo el descaro de decir que exageré y que él solo intentaba cuidar de mí, como si de verdad creyera que su discursito sobre niveles de ingreso y regalos apropiados era por preocupación. Le dije que si de verdad le preocupaban las finanzas familiares, podía empezar a escribir cheques en lugar de criticar la generosidad de los demás. Mi tía Alicia ha estado llamando a mis papás diciéndoles que soy cruel y vengativo, que en la familia uno tiene que perdonar los errores. También está diciendo por ahí que estoy celoso del éxito de Mauricio y que por eso me enojé tanto con sus consejos, lo cual es una tontería. Mi enojo fue por la falta de respeto, no por el dinero que Mauricio gana. Mi hermana Sofía es la única que realmente entendió por qué hice lo que hice. Ella estaba ahí y vio cómo todos se voltearon contra mí en cuanto Mauricio abrió la boca. Me dijo que fue doloroso de ver, porque yo estaba emocionado por sorprender a nuestros papás, y Mauricio arruinó todo con su necesidad de ser el centro de atención. Mis papás quieren organizar una reunión familiar para hablar de todo esto y arreglar la situación, pero yo no le veo el sentido. Nada ha cambiado. Mauricio sigue creyéndose mejor que yo por ganar más. Mis papás siguen pensando que debí haber consultado con alguien más listo antes de ayudarlos. Y yo sigo pensando que fueron desagradecidos y me faltaron al respeto. No voy a cambiar de opinión sobre el dinero, y ellos no van a empezar de repente a valorar lo que intenté hacer. El carro ya fue devuelto, las deudas otra vez están a su nombre, y ahora todos saben exactamente dónde están parados en esta historia. Algunos dirán que estoy siendo duro, o que debería darles otra oportunidad. Pero yo no creo que tenga que suplicar a mi propia familia que me respete y valore mi generosidad. Si no pueden ver el valor de lo que hice sin el permiso o la opinión de Mauricio, entonces no se merecen mi ayuda. Ahora estoy otra vez ahorrando para comprar mi propia casa, y no pienso gastar ni un centavo más en resolverle la vida a nadie. Que sea Mauricio quien los ayude, si tan experto es en dinero y tan preocupado está por la familia. Yo voy a seguir construyendo mi vida y cuidando de mí mismo, que al final, parece que eso es lo que debía haber hecho desde el principio. Actualización 1. Bueno, esto ya se volvió ridículo. Honestamente, me sorprende hasta dónde está dispuesta a llegar mi familia con tal de hacerme quedar como el malo en vez de simplemente admitir que se equivocaron. Resulta que Mauricio ahora anda diciendo que una simple disculpa no basta, y que yo en realidad estoy teniendo una especie de colapso emocional, que por eso reaccioné así ante sus útiles consejos financieros. Le está diciendo a todos que estoy celoso de su éxito y que tomé una decisión apresurada, emocional, de la que me voy a arrepentir cuando me calme y piense con claridad. Actualización 2, continuación. Después de mi última actualización, mis papás se suponía que iban a reunirse con Mauricio para finalizar los detalles de su oferta de ayudarlos, pero Mauricio nunca se presentó y desde entonces ha estado ignorando sus llamadas. Mi mamá me llamó el jueves por la noche llorando y diciendo que Mauricio ha estado mandándole mensajes de texto con excusas sobre estar ocupado con proyectos del trabajo, pero que pronto se pondrá en contacto con ellos para hablar del calendario de pagos. Mi papá intentó calmarla diciendo que seguramente Mauricio solo está retrasado y que eventualmente cumplirá su palabra, pero mi mamá está empezando a entrar en pánico porque ya contaban con ese dinero para pagar facturas que están a punto de vencerse. Le pregunté si ahora entendía por qué estaba tan enfadado cuando ellos confiaron más en Mauricio que en mí, y me dijo que no era lo mismo, que en ese momento estaban desesperados y que Mauricio parecía una tabla de salvación. Le dije que el problema nunca fue solo el dinero, sino el hecho de que eligieron creer que Mauricio era más confiable y más inteligente que yo simplemente porque él tiene un salario más alto, sin importar cómo me trataron en el proceso. Ella solo siguió repitiendo que estaba asustada y que no sabía qué iban a hacer si Mauricio decide no cumplir con su promesa. A mí me parece obvio que Mauricio nunca tuvo intención de ayudarlos. Creo que solo hizo esa oferta para manipular la situación y forzar una disculpa pública de mi parte. Una vez que se dio cuenta de que yo no iba a ceder, ya no tenía ninguna razón para seguir adelante con su supuesta generosidad. Sara piensa lo mismo.
Me llamó después de hablar con nuestra mamá y dijo que cree que Mauricio está disfrutando tenerlos colgando de un hilo. Dijo que es exactamente el tipo de cosa que él haría. Hacer una gran oferta que lo hace ver como el Salvador y luego desaparecer cuando las cosas no salen como él quería. Sara está furiosa y dice que ya no quiere hablar con Mauricio nunca más. Yo le dije que no me sorprende en absoluto. Mauricio nunca ha hecho nada por nadie a menos que le reporte algún beneficio, y esta era solo otra oportunidad para inflar su ego y hacerme quedar como el malo si no me arrodillaba ante él. Pero ahora que la manipulación no funcionó, no le importa dejar a nuestros padres colgados, porque en realidad nunca tuvo la intención de ayudarlos. Solo quería castigarme por hacer algo generoso sin su aprobación. Lo más triste de todo esto es que mis padres todavía no lo ven con claridad. Mi mamá sigue esperando que Mauricio se comunique con ellos, como si todavía existiera la posibilidad de que aparezca y salve el día. Mi papá está tratando de mantener la calma, pero se nota que también está preocupado. A pesar de todo lo que ha pasado, ellos todavía están más dispuestos a creer en Mauricio que en mí. Y eso es lo que más duele. Yo ya volví a enfocarme completamente en mis propios planes. Estoy trabajando más horas, recortando gastos y aumentando mis ahorros para comprar mi casa. Esta experiencia me enseñó que no puedo confiar en que mi familia me respalde, especialmente cuando hay dinero de por medio. Me encantaría poder decir que esto me acercó más a mis padres o que ellos finalmente entendieron mi punto de vista, pero no sería verdad. La realidad es que Mauricio expuso exactamente lo que estaba podrido en la dinámica familiar, que su estatus y su dinero pesan más que el respeto, y que mis padres están tan desesperados por resolver sus problemas financieros que están dispuestos a permitir que alguien como él los manipule si eso significa alivio económico. Yo no estoy enojado porque mis padres necesiten ayuda. Estoy enojado porque cuando se las ofrecí, lo primero que pensaron fue que estaba tomando una mala decisión, que no sabía lo que hacía, que debía haber consultado con alguien más exitoso. Y ahora, después de ver cómo Mauricio los deja colgados, todavía prefieren esperar por el que reconocer que cometieron un error al no confiar en mí. Supongo que eso me dice todo lo que necesito saber. Le dije a mi mamá, Valeria, que era obvio que Mauricio solo estaba ganando tiempo y que su supuesta oferta probablemente nunca había sido real desde el principio, pero ella no quería escucharlo porque aceptar eso significaría admitir que eligió su promesa falsa en lugar de a su hijo de verdad. Valeria seguía insistiendo en que Mauricio era una buena persona que no mentiría con algo así y que seguramente solo estaba tratando de resolver la logística de un compromiso financiero tan grande. Pero entonces, el viernes por la mañana, Valeria me llama completamente alterada porque el arrendador de Mauricio la había llamado buscándolo. Resulta que Mauricio dio el número de mis papás como referencia cuando firmó el contrato de arriendo y ahora lleva 3 meses sin pagar, a punto de ser desalojado. El arrendador quería saber si mis papás sabían dónde estaba Mauricio, ya que había estado evitando sus llamadas y necesitaban coordinar un plan de pago, si no, lo iban a echar. Mi mamá estaba confundida porque Mauricio había pasado años presumiendo de su costoso departamento en el centro, y no entendía cómo alguien que supuestamente ganaba 6 cifras podía estar atrasado en la renta. Le dije que quizás la situación financiera de Mauricio no era tan sólida como aparentaba, y eso explicaría por qué su oferta para ayudarlo seguía postergándose con excusas vagas. Entonces, el sábado por la tarde, mi prima Jimena me llamó con información que explicaba todo lo que estaba ocurriendo. Al parecer, Mauricio intentó pedirle dinero prestado la semana anterior, diciendo que tenía un problema temporal de flujo de caja, pero que le devolvería la plata con intereses en cuanto se liberaran sus opciones sobre acciones. Jimena se puso a sospechar porque Mauricio llevaba años alardeando de su supuesta riqueza, así que empezó a hacerle preguntas sobre su trabajo y sus finanzas. Resulta que Mauricio fue despedido de su empresa tecnológica hace 4 meses y desde entonces ha estado sobreviviendo con tarjetas de crédito y el seguro de desempleo. Pero le daba tanta vergüenza que no se lo dijo a nadie en la familia, ya que toda su identidad giraba en torno a ser el exitoso. El departamento del que siempre alardeaba, no podía pagarlo y estaba a punto de ser desalojado. Y el Tesla del que tanto hablaba iba a ser embargado la próxima semana porque estaba atrasado en los pagos. Jimena me contó que cuando lo presionó sobre su situación laboral, Mauricio se quebró completamente y admitió que había estado mintiéndole a todos sobre su éxito financiero porque no soportaba que la familia supiera que estaba pasando por un mal momento. Ha estado usando las tarjetas de crédito para mantener su estilo de vida mientras busca trabajo, pero el mercado tech está muy complicado y no ha podido conseguir nada que se acerque a lo que ganaba antes. Así que, mientras Mauricio me sermoneaba sobre mis decisiones financieras y actuaba como si fuera un genio con el dinero, en realidad estaba hundido en deudas y probablemente muerto de envidia de que yo tuviera $70,000 ahorrados para ayudar a nuestros padres,
mientras él ni siquiera podía pagar su propio arriendo. Todo ese discurso sobre los regalos apropiados para mi nivel de ingreso era pura proyección, porque él era el que no podía permitirse ser generoso, no yo. Literalmente estuvo jugando con la estabilidad financiera de nuestros padres solo para inflar su ego y hacerme quedar como el malo. Le dije a Jimena que eso explicaba todo el comportamiento de Mauricio, porque la gente que realmente tiene éxito no suele pasar tanto tiempo criticando la generosidad de otros, a menos que estén inseguros sobre su propia situación. Mauricio no atacaba mi regalo porque creyera que era irresponsable, lo hacía porque lo hacía ver mal a él en comparación, ya que no podía hacer nada por nuestros papás. Jimena estuvo de acuerdo y dijo que Mauricio siempre había sido competitivo y celoso, pero perder su trabajo lo había llevado a un nivel de desesperación donde necesitaba demostrar que seguía siendo el mejor. Dijo que seguramente vio mi regalo como una amenaza a su puesto como el exitoso de la familia, especialmente considerando que yo trabajo como técnico de mantenimiento y él siempre ha menospreciado los trabajos manuales. Ahora que está saliendo la verdad, mis papás están empezando a darse cuenta de que la oferta de Mauricio nunca fue real, lo que significa que sacrificaron su relación conmigo por absolutamente nada. Desde que Jimena le contó a mi mamá lo que realmente pasa con Mauricio, no ha dejado de llamarme, rogándome que los perdone y que los ayude de nuevo. Valeria me repite que fueron manipulados por Mauricio, que lo sienten mucho por haber creído sus mentiras en vez de confiar en la generosidad real de su propio hijo. Dice que Mauricio se aprovechó de su desesperación y los hizo creer que podía ayudarlos cuando en realidad sabía que no tenía con qué, y que se siente horrible por haber elegido su promesa falsa en vez de mi ayuda verdadera. Pero yo le dije que Mauricio no los obligó a cuestionar mi criterio ni a compararme con él. Ellos eligieron hacerlo, porque estaban de acuerdo con la imagen que Mauricio tenía de mí y de mi carrera. Le dije que los problemas financieros de Mauricio no excusan que hayan escuchado cómo me despreciaba y que hayan decidido que tenía razón, que yo era irresponsable y fracasado. Laura está furiosa con toda esta situación con Mauricio, y dice que es peor de lo que pensábamos, porque fue capaz de darles falsas esperanzas a nuestros papás solo para alimentar su ego. Dice que Mauricio sabía que no podía ayudarlos, pero igual los dejó creer que sí, lo que es cruel y manipulador en un nivel que va mucho más allá de los celos. Yo no voy a ceder. No voy a ayudarlos otra vez, porque que Mauricio sea un mentiroso no cambia el hecho de que mis padres estuvieron dispuestos a sacrificarme por la promesa de unas cuentas pagadas. Me mostraron cuáles son sus prioridades y lo que realmente piensan de mí, y los problemas financieros de Mauricio no borran eso, ni hacen que lo que hicieron duela menos.